Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad hacemos exposición de los tres puntos objeto de tarea en esta ocasión. Bueno, primer punto, a partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Pues bien, partimos de un concepto propio, en palabras personales, de aculturación, entendiendo este como la relación al proceso de adquirir y asimilar los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. Sucede cuando una persona, grupo, pueblo disponen de la necesidad o facilidad de adaptabilidad. Bien, un ejemplo característico del suceso de este concepto es el siguiente. A lo largo de los años, muchos pueblos indígenas fueron adoptando costumbres, por ejemplo, a nivel general, desde cambio en la tipología de flechas y formas de cazar, la mecánica para generar fuego, luego otras más marcadas, como el vestir de la cultura española en los indígenas americanos, es una muestra de este suceso. Ahora bien, los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico son los siguientes. Primero, determinación de la cultura más fuerte. En un intercambio interétnico siempre va a haber una cultura que sobresale, que tiene más dominio, bien sea por variables económicas, políticas, ideológicas, comerciales, religiosas. Son temas que van a determinar mayor poder de esa cultura determinada. ¿Listo? A partir de ahí, la cultura dominante va a tener unos rasgos que las culturas dominadas o más débiles van a implementar en ese intercambio. Rasgos dominantes. Se pueden presentar desde rasgos mínimos como la imposición de una palabra hasta rasgos incluso más fuertes que cambian totalmente la cultura débil, el lenguaje, el dios de alabanza, la forma de subsistir. Imposición y asimilación. Una vez impartida la costumbre o acción, la cultura débil o sometida empieza a adaptar dicha acción a su capacidad y conveniencia, pero siempre se va a ver reflejado el poder de la cultura más fuerte. Aplicación y desarrollo. Es muy importante determinar que toda cultura adopta costumbres de otra. No existe una cultura 100% autónoma. Todas, con el paso del tiempo derivado de la globalización, de una gran escala se ven influenciadas y transformadas por los cambios de las demás culturas. De esta manera podemos asumir un concepto propio como la capacidad que tienen las personas, grupos o pueblos de asimilar ciertas costumbres o acciones de otra cultura, de otro pueblo, y adaptarlas de acuerdo a la necesidad que se tenga, siempre buscando el mejoramiento a las condiciones de vida de sus integrantes. Y los procesos empiezan desde determinación de la cultura más fuerte, los rasgos dominantes, la imposición de esos rasgos o el intercambio que se genere y la aplicación y desarrollo de las culturas más vulnerables, por decirlo en cierta manera, en relación poder y posicionamiento. Ahora bien, segundo concepto, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Pues bien, la intervención humana, bien sea de índole económica, religiosa o política, siempre conlleva acciones de intercambio cultural en una sociedad determinada. Las personas que ingresan a un territorio tienen arraigado un sistema cultural que con el paso de la convivencia dejan abierto mediante el diálogo un intercambio de experiencias a través de la cual se enlazan mecanismos propios de cada cultura, lo cual conlleva a un posible intercambio y arraigo de nuevas acciones en cada sociedad. Importante, ¿no? Los proyectos por lo general llevan personas tanto de diferentes partes del país como también puede haber la participación de personas extranjeras. En este sentido, los proyectos de desarrollo integran personas de diferentes partes, lo cual hace el intercambio cultural con mayor diversidad. Por otro lado, la parte religiosa conlleva un intercambio de mensajes basados en una ideología que muchas veces se ve influenciada por la cultura de determinada región procedente de la religión. En este sentido, ambos escenarios, o de esta manera, ambos escenarios en los que haya concentración de personas de diferentes regiones, siempre va a existir un intercambio de cultura arraigada a un poder económico político. Siempre las personas van a querer estar en mejores condiciones de vida y su acceso a un mejor poder económico será clave para cambiar acciones culturales
por mecanismos de desarrollo. La colonización en su tiempo, tenemos un punto de referencia. La globalización y la migración de personas en la actualidad hacen que tanto la religión como los proyectos de desarrollo a través de los años hayan influenciado un intercambio potencial. Hoy en día, todas las culturas han cambiado muchas costumbres, tanto ideológicas como de práctica social. Y un ejemplo de ello es el crecimiento de la religión católica en su posicionamiento en el mundo, de cientos pasar a miles de fieles, base para transformar su vida, en base a una ideología de costumbres relacionadas con un tiempo de historia en Cristo, como también de adaptabilidad católica en el mundo. Igualmente, con muchas otras religiones sucede algo parecido. Son acciones que se han evidenciado y seguirán innovando y trascendiendo las culturas en el mundo. Tercer punto, según el contenido de la lectura, debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de la cultura. Pues bien, en este punto hay que tener en cuenta que en Colombia hay diversidad de culturas, pero para el presente objeto de análisis se va a tomar como referencia una cultura del sur del país denominado pueblo indígena Kamsá, un pueblo indígena del departamento del Putumayo, caracterizado por sus vestidos coloridos, el uso de sus atuendos en base a plumas, chaquiras, huesos, colmillos y sus artesanías en Shakira, que son una atracción a nivel nacional e internacional, además de sus conocimientos en medicina natural. Ubicados en el departamento del Putumayo, una cultura indígena que tiene bastante relación con el cuidado y la preservación de la naturaleza. La medicina tradicional, sus artesanías y el cuidado del agua son sus costumbres más sobresalientes, como también su vestimenta, donde se integran colores vivos, collares, plumas como símbolo de conocimiento y poder para sanar y convivir en paz. Pero en la actualidad, derivado de la gran influencia de la tecnología y del comercio, estas costumbres se han ido perdiendo. Los colonos o personas blancas, hispanas, han generado que algunas características como las formas de vestir hayan cambiado, que sus atuendos coloridos y únicos han pasado a la ropa casual de todo ciudadano. De igual manera, su lenguaje tradicional Kamsá se ha habido influenciado para el desarrollo y adaptabilidad del idioma español. Todo esto genera un cambio evidente en esta relación interétnica entre pueblo colono, ciudadano hispano y pueblos indígenas. ¿Y por qué se coloca en riesgo? Porque al influenciar rasgos profundos como el idioma, se va a ir perdiendo poco a poco la cultura, también influenciada por el cambio de la vestimenta y la emigración de las zonas rurales a las zonas urbanas, ciudades del país, atraídos por grandes beneficios educativos, laborales y económicos, dejando de lado la práctica de sus principios fundamentales relacionados con la naturaleza, el cuidado del agua y la medicina tradicional, entre otros. De esta manera, dejamos evidencia de este importante punto y terminamos la exposición de esta actividad. Muchas gracias por su atención y saludos.